Bueno, muy buenos días a todos a nuestra segunda clase de este ciclo para periodistas en el mundo financiero. En nombre de la Mesa de Inclusión y Educación Financiera y del Centro de Estudios Financieros del S Business School, les doy muy buenos días a todos. Ojalá es que de esta clase que tenemos un invitado internacional sea igual de productiva e interesante que la anterior. Y los dejo entonces con Javier Jara, que él es el gerente legal y de asuntos corporativos del Depósito Central de Valores y también un participante muy importante en nuestra mesa de inclusión y educación financiera. Buenos días, Javier. Buenos días, Cecilia, muchas gracias. Y bueno, aprovecho también de reiterar el saludo a todas las personas que se están integrando. Como decía Cecilia, hoy día tenemos un invitado de lujo. Ya lo vamos a presentar un poquito más en lo que es académico, pero me han pedido que dé algunos consejos y algunos antecedentes para todas las personas que se están conectando. Así que lo primero, decirles que José Luis va a hacer una presentación de aproximadamente 35, 40 minutos y tenemos un buen tiempo para preguntas. Así es que a todos les advierto que en el mismo chat del Zoom en el que estamos, pueden ir haciendo sus preguntas y vamos a ordenarlas, por supuesto, para objeto de que tengamos en la instancia que José Luis las pueda responder. Así que como primer antecedente, recuerden eso. Segundo, hacerles presente que esta sesión se graba, pero no se graba la parte de las preguntas, solo vamos a grabar el contenido de la presentación y luego las preguntas quedan fuera de grabación, pero se los advierto para que tengan conocimiento de ese hecho. Lo tercero que es importante para ustedes es que sepan que esto es una charla y también en la parte de preguntas en on, así es que obviamente para los periodistas esto puede ser interesante dentro de su mismo trabajo profesional. Y sin más, les voy a presentar entonces formalmente a José Luis Daza. Creo que no requiere tanta presentación porque yo creo que todos lo conocen, pero él es doctor en economía de la Universidad de Georgetown. Hoy día es director de Integrate Finance Limited y consejero de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo. También tiene un pasado bancario, así es que tuvo varios años en Deutsche Bank y más de una década en JP Morgan como director de investigaciones de mercados emergentes y también tuvo un paso, como le suelen decir a los economistas, en el Banco Central de Chile entre los años 89 y 92 como representante del Banco Central en Asia. Así que José Luis, lo personal y como también como MIEF, te damos las gracias por tu tiempo, por la posibilidad de tenerte con nosotros. Espero que te podamos aprovechar en la parte de preguntas en un panel que está muy de coyuntura. Para los que estamos enterados de las noticias de lo que puede ocurrir en Chile este día, este panel viene casi como si lo hubiéramos planificado con esa intención. Pero el fin de las tasas cero en un mundo endeudado, ¿quién paga? Nos pareció muy atractivo la definición que tú mismo le quisiste dar. Así que te vamos a dar el floor, pero perdón que te interrumpa un segundo antes de partir, me han pedido que podamos prender todas las cámaras para que se pueda tomar una foto del curso, así es que le pido a todos los asistentes que por ese instante puedan encender sus cámaras para que la gente de producción, como solemos decirle a toda la gente que nos ayuda en esta transmisión, puedan sacar una foto. Así que les pido que las enciendan, me avisan cuando la foto ya esté lista para que le demos el pase a José Luis. Bueno, asumo que la foto ya salió, ¿no? Bueno, dicho, sacada toda la parte introductoria, José Luis, te dejamos entonces, reitero el agradecimiento y espero que te podamos aprovechar en esta hora de este día viernes. Adelante, José Luis. Ya. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos. La verdad es que es un privilegio poder estar con todos ustedes y la verdad es que es bastante intimidante también estar con tantos periodistas. Una pequeña aclaración, yo soy candidato a PhD de Georgetown y lo otro aclaración es que yo creo que es imposible hacer una clase del nivel de la cual hizo Sebastián Claro, así que bajen un poco sus expectativas. Lo que yo me gustaría hacer es, dado el tema que me han planteado,
que desde el punto de vista de quienes trabajamos en sistemas, en mercados financieros y quienes trabajamos en la economía, es posiblemente la pregunta más importante a resolver, porque tiene implicancias en todo sentido. Tiene implicancias desde el punto de vista de la vida de las personas, la evaluación de los activos de las personas, tiene implicancia desde la solvencia de los gobiernos, tiene todo tipo, tiene implicancia de cuánto ahorramos para nuestras pensiones. Entonces, es posiblemente una de las preguntas más importantes que se hacen todos los días quienes participan en mercados financieros. Lo que me gustaría a mí hacer es lo siguiente. Voy a empezar por mostrarles cómo, si vemos el mundo en los últimos 30 años, hay una clarísima interrupción a partir de la pandemia. Ustedes pueden ver que desde en el gráfico, desde los 80, las tasas de interés en el mundo venían cayendo sostenidamente. En todo el mundo tienen la línea azul, que es la tasa de interés de Estados Unidos, la línea rosada, que es la tasa de Alemania, y la línea amarilla, que es Japón. Como pueden ver, hay un marcado quiebre en esa tendencia a partir de la pandemia. Y es por eso que la pregunta es tan válida. ¿Terminan las tasas cero en el mundo o no? Y la respuesta que yo les voy a dar es que por un periodo que no sabemos qué tan prolongado es, yo creo que sí. Pero eventualmente creo que existe una alta probabilidad de que el mundo vuelva a caer hacia ese ambiente de tasas cercanas a cero. Lo que me gustaría hacer para describir por qué creo eso es empezar por definiciones muy simples como qué es la tasa de interés, qué determina la tasa de interés, cómo se mueven esos factores que determinan y cómo esperamos que se muevan a futuro. Después de eso, voy a mostrarles cómo la tasa de interés impacta la solvencia de los países, cómo afecta para un país y cómo la tasa de interés determina el nivel de endeudamiento total del país. Finalmente, después de eso, les voy a mostrar cómo afecta la deuda como porcentaje del producto, qué tan buen indicador y qué tan mal indicador y no, y después algunos otros modelos. No me voy a meter más completos para tratar de entender la solvencia. Si quieren la conclusión, se las acabo de dar. La conclusión que tengo yo es que durante 30 años las fuerzas deflacionarias que existían en el mundo eran muy poderosas. La inversión en el mundo, salvo en un periodo muy pequeño por el boom chino, venía cayendo y cayendo en el mundo. Y el ahorro no, lo que hizo que cayeran las tasas. Así que déjenme empezar, me voy a ir de lleno a qué determina la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Por favor, ahí. Muchas gracias. Nosotros los economistas entendemos como la tasa de interés de equilibrio aquella tasa que balancea, que iguala la oferta de ahorro con la demanda de ahorro. Ya ahí pueden ver ustedes, los economistas usamos R como de tasa de interés. Le pido disculpas, yo parezco un poquito puertorriqueño, uso palabras en inglés, palabras en castellano, llevo mucho tiempo acá y eso RE dice tasa de equilibrio. Y ustedes pueden ver ahí como la tasa que equilibra el ahorro, la demanda y la oferta, esa es la tasa del mundo. Si lo piensan en términos muy simples, todavía no, bueno, ahí lo voy a mostrar. Si lo piensan en términos muy simples, y nosotros los economistas empezamos con modelos muy simples, una economía muy simple. Piensen ustedes en una persona, el clásico es, pensamos en el modelo de la isla de Robinson Crusoe. Piensen ustedes en Robinson Crusoe, que está en una isla en donde lo único que hay para alimentarse son palmeras que producen unos cocos. Y estas palmeras viven por un año, se mueren el año que viene. Entonces yo junto todos los cocos de ese año y tengo que decidir cuántos me como ahora y cuántos ahorro para plantar para el año que viene. Entonces, lo que yo ahorre, lo que yo no me coma, lo que yo no me consuma, lo puedo utilizar, lo puedo invertir para el año que viene. Entonces, la capacidad de un país de invertir está determinado por cuánto ahorra. Y la tasa de interés es aquella tasa que equilibra las dos. Es la tasa que equilibra. ¿Por qué es eso? Porque
en la medida que la tasa de interés, que lo que me compensan a mí por no consumir hoy y consumir más mañana, yo voy a ahorrar más. Pero eso lo voy a dejar, si quieren, después para la sección de preguntas y respuestas. Pero la pregunta, lo clave para ustedes es entender que el ahorro y la inversión tienen que igualarse en una economía y la tasa de interés es aquella que las iguala. ¿Y por qué es tan importante el ahorro? Porque nos permite invertir y producir más a futuro. Vamos a la próxima, por favor. Esta es la jerga de economistas, como lo hacemos, como lo mostramos, es muy fácil. Esto es una ecuación muy simple. No estoy incorporando el sector externo. Supongamos que es una economía en donde es cerrada. O supongamos que esto es el mundo entero. Entonces, la I, que ustedes ven en la Y, es lo que nosotros los economistas usualmente la usamos esa Y como el ingreso o como el producto. Es todo lo que produce la economía. Y todo lo que produce la economía lo podemos utilizar para distintas cosas. Lo podemos utilizar para consumir las personas y para consumir el gobierno. Entonces, si yo agarro el consumo de las personas más lo que consume el gobierno y esa identidad la muevo hacia la izquierda, ustedes verán que me queda lo que yo produzco, mi ingreso, menos el gasto de los consumidores y el gasto del gobierno. Eso es equivalente al ahorro, a ese. Y ahí tienen ustedes cómo matemáticamente llegamos a la ecuación que el ahorro y la inversión tienen que ser iguales. Entonces, esta es la clave más importante en economía. Nosotros como país, si queremos crecer más, si queremos tener más productos en el futuro, necesitamos más ahorro. O podemos tomar ahorro externo, pero ese ahorro externo es muy inestable. Entonces, esto es una cosa que ojalá, es muy posible que todos la sepan, pero es una de las claves importantes en el mundo para entender qué ha pasado con las tasas de interés. Ahora, cuando hablamos de tasas de interés, muchas veces es confuso porque hay muchísimas tasas de interés. ¿No es verdad? El Banco Central sube la tasa de interés, están las tasas de interés en hipotecas, están las tasas de interés a 1 año, a 5 años, a 10 años. Entonces, déjenme mostrarle un poco cómo varían las tasas de interés y por qué hay tantas tasas de interés. Vamos a la próxima, por favor, Cecilia. Ah, ya. Todavía no. Vamos, vuelve Cecilia, porque voy a hablar en ese tema. Lo voy a comentar el anterior. A ver. Esto está bien, perfecto. No, el de la... No, la anterior. Perfecto. Entonces, aquí tienen la tasa de interés. Supongamos, ahí dice R, esa es la tasa de interés en el tiempo C. Supongamos que nosotros tenemos una tasa de interés, voy a estar hablando de la tasa de interés a 10 años. Entonces, la tasa de interés a 10 años es igual a la tasa que tiene esa estrellita, que es básicamente la tasa libre de riesgo a un día. ¿Y cuál es esa tasa? Esa tasa de interés libre de todo riesgo a un día es la tasa, por lo general se considera la tasa de bonos del Tesoro de Estados Unidos a un día, que es prácticamente igual, con una correlación de 99.9% a la tasa que controla el Banco Central, lo que se llama el Fed Funds Rate. ¿Ya? Esta tasa es a un día, prácticamente no hay riesgo, es muy líquida y es la tasa más libre de riesgo que existe. Ahora, yo arranco de esa tasa y ven ustedes que dice PET, esa es la prima por el tiempo. Si Cecilia o Javier me van a prestar plata a mí por un día, yo se las devuelvo mañana, me van a seguramente cobrar algo. Si yo le digo, te la devuelvo en 20 años, me van a decir, epa, ¿sabes qué? Me tienes que pagar más por los 20 años. Entonces, la tasa de interés de 5, de 10 años tiene una prima que va creciendo con el tiempo. Entonces, por eso, términos generales, la tasa a 2, a 3, a 5, a 10 años va en aumento en relación a la tasa a un día. Ahora, hay una probabilidad de que yo le haga un default, que yo no le pague. Entonces, le tengo que compensar por esa probabilidad. Piénselo en los términos siguientes. Supónganse que yo tengo, no es mi caso, supónganse que yo tuviera 5 hijos, ¿ya? Y les voy a prestar 100,000 pesos a cada uno de mis 5 hijos. Entonces, les presto 500,000 pesos, ¿ya? Imaginen ahora que yo sé
que por lo menos uno de mis hijos no me va a pagar. Yo sé que uno, no sé cuál, pero sé que uno de ellos no me va a pagar. Y es lo que ocurre en el sistema financiero. Las tasas de default son relativamente estables, varían con el ciclo, pero yo sé. Entonces, yo les di 500.000 pesos y sé que uno no me va a pagar y que voy a recibir 400.000 pesos. Entonces, antes de prestarles, les tengo que cobrar una tasa de interés que por lo menos me compense por los 100.000 pesos que yo no voy a pagar. Entonces, yo presto 500.000, me devuelven 400.000, por lo tanto, yo sé que hay un 20% de ellos que no me va a pagar. Para compensar eso, le tengo que comprar una prima de riesgo. Y es por eso que las tasas de interés en todas aquellas cosas que no tienen colateral son muy altas, porque de antemano quien está prestando el dinero sabe que hay un porcentaje que no le va a pagar y tiene que cubrir eso con una tasa de interés más alta. Así que esa prima de default es lo que está ahí. Después viene algo que es muy interesante, que es la prima por inflación. La verdad es que nosotros en Chile tenemos un mercado financiero que es único en el mundo, en donde prácticamente todo el sistema financiero está indexado a la inflación. Prácticamente todo está indexado a la UEF. En el resto del mundo no es así. Probablemente el 3%, 4% de los bonos del mundo, por ejemplo, deben estar indexados a la inflación. Son muy, muy, muy pequeños. Ahora, ¿por qué tienen que estar indexados a la inflación? Porque yo te presto a una tasa del 6%. Si Cecilia y Javier me prestaron al 6% y la inflación sube al 7%, obviamente en términos reales yo le voy a estar dando menos. Así que los bonos que... Una prima de liquidez. Es muy importante esto. El mercado más líquido del mundo es el mercado de bonos del Tesoro americano. ¿Por qué una prima de liquidez? Nosotros definimos la liquidez como la diferencia entre el precio que uno puede comprar y vender un activo. Hay bonos hay cosas que son muy líquidos. Si la quieren vender de inmediato. Entonces, si yo estoy comprando algo muy, muy líquido y sé que me tengo que salir el día de mañana, lo más probable es que voy a perder en el precio algo significante. Entonces, me tienen que compensar por esa prima de liquidez. Bueno, después viene, perdonen por toda la lista, pero todas estas cosas van incluidas. Prima por regulación. Hay países en donde la regulación es muy estable, es conocida y se sabe. Pero hay otros países en donde es muy cambiante. Me la pueden cambiar, me pueden cambiar los impuestos, me pueden cambiar una serie de otros factores que es lo que, por ejemplo, el mercado se asustó mucho en Chile después de octubre del 2019 porque no sabían cómo iban a cambiar las regulaciones, no sabían cómo iba a cambiar la inflación. Y por eso la tasa de intereses en Chile, si ustedes las ven, subieron mucho la parte larga de la curva porque había mucha incertidumbre. Y finalmente, una prima por devaluación. Hoy en día esto es cada vez menos importante. Hoy en día ha cambiado, voy a recorrer, ha cambiado. Y antiguamente la prima por devaluación en los países emergentes era muy alta, es decir, porque los países devaluaban 50, 60, 70%. Entonces, si tú eres un inversionista internacional, te tienen que compensar por eso. Pero ha cambiado mucho el mundo. Y la mayor parte de los países del mundo hoy en día emiten su deuda en moneda local. Entonces, y porque las primas han bajado mucho. El mundo ha cambiado mucho por esta razón. Pero déjenme, después podemos entrar más en detalle. Si tienen preguntas, encantado. Vamos a la próxima, por favor, Cecilia. Ahora, ¿vieron la curva de oferta y de demanda de ahorro? ¿No es verdad? Ahora, ¿quién ofrece ahorro? ¿Quiénes son los que dicen yo voy a ahorrar? Fundamentalmente son, a nivel mundial, son las personas. Las personas ahorran ¿por qué? Por precaución. Vivimos en un mundo muy incierto. No sabemos qué puede pasar mañana, no sabemos si podemos perder nuestro empleo, no sabemos si nos puede venir una enfermedad, no sabemos. Entonces, las personas ahorran, número uno, por precaución. Y número dos, la otra gran razón por la cual les ahorramos es para nuestra jubilación. Vamos a trabajar hasta cierta edad y no queremos que el estándar de vida cambie radicalmente el día después que nos jubilamos. Entonces, empezamos a ahorrar desde ya para tener suficiente para esos años en que vamos a estar sin trabajar.
Ahora, hay un tema bien interesante en esto y hay un consenso a nivel mundial en que la tasa de interés que nos ofrecen los mercados a nivel global, por lo general, tiende a ser muy baja para compensarnos a nosotros para ahorrar a largo tiempo. Entonces, es por eso que muchos países del mundo obligan a la gente a ahorrar, porque si no, no ahorrarían lo suficiente para el futuro, para futuros muy lejanos. Ahora, veamos algunas de las cosas en términos de cómo fluctúa este ahorro. Una de las cosas importantes es que a medida que aumenta la expectativa de vida, mientras vamos a vivir más años en que tenemos que usar esos ahorros, requerimos más recursos. Y es algo que hemos visto en todo el mundo. A medida que ha ido aumentando las expectativas de vida al momento de jubilarte o al nacer, en todas las sociedades del mundo hemos visto una necesidad de aumentar el nivel de ahorro para cubrir esos años. Así que la demografía, el hecho de que aumente la expectativa, nos obliga a ahorrar bastante más. Vamos rápidamente por el otro lado. ¿Quiénes invierten? Las empresas. A nivel mundial, la principal razón por la cual cómo se consume ese ahorro es empresas. Empresas que están comprando máquinas, que están comprando tecnología, edificios, etc. Entonces, para invertir, las empresas demandan ahorro. ¿Quién también demanda ahorro de estos pools? Los gobiernos. Los gobiernos, prácticamente todo el mundo a nivel global, por muchas razones de incentivos, etcétera, tienden a tener déficits. Gastan más de lo que recolectan en términos de impuestos. A los incentivos, por un montón de razones, esto ocurre prácticamente a nivel mundial. Hay pocos países que tienen superávits y aquellos que tienen superávit, pues, obviamente contribuyen al pool de ahorro. Los gobiernos en la mayor parte del mundo consumen ahorro, van y toman plata prestada para gastarlo como los haya. Las personas también en un modo a veces ahorramos para comprarnos una vivienda o para un bien durable, pero, consumimos, tomamos plata prestada para esto. Ahora déjenme el otro punto que es muy importante aquí, que son los dos puntos que están abajo con un estrellito. El aumento de la productividad en neto aumenta la demanda por inversión. Si yo soy una empresa que tengo una serie de posibles proyectos y esos proyectos tienen una cierta tasa de retorno y aumenta la productividad, yo puedo hacer lo mismo con menos costos, voy a demandar más ahorro, voy a tener más proyectos de inversión. Entonces, estos son dos factores muy importantes. El aumento de la productividad aumenta la demanda por inversión. Así que vamos a la próxima, por favor, Cecilia. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasó y cómo cambió el mundo. Desde mi perspectiva, y yo les voy a contar, tenemos un mundo en muchas dimensiones antes de la crisis financiera, antes de la crisis del COVID y después. El COVID cambió básicamente a nivel de finanzas, económicos y geopolíticos el mundo en que vivimos. Y esos cambios en todas estas dimensiones importan para las tasas de interés. En primer lugar, a nivel de geopolítica, es claro con el COVID que se rompe, se interrumpe, se pone un fin al mundo de integración y globalización que existió desde la caída del muro de Berlín. China entró a la Organización Mundial del Comercio, incorporamos a toda Europa, los países de Europa del Este, se bajaron las trabas comerciales y hubo todo un ambiente de colaboración entre los países del mundo de mayor integración. Eso se termina. Salimos en un mundo muy, muy diferente, básicamente en una guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, y básicamente una confrontación económica entre Estados Unidos y China, y también en cierta medida, lo podemos hablar después con Europa. Ahora, ¿cómo se ve esto en los mercados financieros? Le voy a pedir que, por favor, miren primero a la línea amarilla. Hay una línea horizontal que es el 2%. Esa es la meta de inflación de los países desarrollados. Esa es la meta de inflación. Me voy a referir más que nada a Estados Unidos. Estados Unidos es el gran gigante en mercados de tasas de interés. Para darle un poquito la dimensión. Estados Unidos, el mercado de bonos de Estados Unidos son 50 trillones de dólares americanos en dólares, 50 billones en castellano.
Alemania, por ejemplo, son 3 billones. Francia, más chiquito. China es muy grande. China, Estados Unidos son más de 50. China es como 20, pero está totalmente aislado de los mercados internacionales. Es totalmente doméstico. Pero el gran gigante es Estados Unidos. Los gringos. Entonces, ustedes ven la línea horizontal al 2%, y la línea amarilla que se mueve y sube es la inflación. Y miren ustedes, entre el 2008 y básicamente hasta que comienza el 2021, los bancos centrales tenían serios problemas en conseguir la meta. Como ven ustedes, durante todo este periodo, si yo lo cerrara ahí, la tendencia a la inflación era hacia la baja, hacia la baja, hacia la baja. Los bancos centrales hicieron todo tipo de esfuerzos para subir la inflación, para lograr. Entre ellos, Cecilia, si puedes ir 2 slides más adelante, por favor. Aquí. Entre ellos, las grandes inyecciones de liquidez. Miren ustedes, aquí ustedes tienen las reservas, y voy a explicar, de los bancos en el Federal Reserve, en el Banco Central de Estados Unidos. Como saben ustedes, los bancos están obligados a poner en reservas en el Banco Central una fracción de los depósitos. Cuando yo voy y le doy un depósito a mi banco, el banco me puede prestar, varía entre todos los países, pero por lo general pueden prestar hasta el 90%, y hay un 10% que lo tienen que guardar en reserva por si la gente viene a pedirle la plata muy rápida, que por lo general no es suficiente. Y eso lo ponen en el Banco Central. Ahora miren ustedes lo que ha pasado en el mundo, desde la historia hasta el 2008. En el 2008, que ven que esa línea sube, el Banco Central de Estados Unidos empezó a inyectar liquidez, le daba liquidez, le compraba bonos, le compraba hipotecas, le daba liquidez a los bancos, le daba liquidez a los bancos, le daba liquidez. Miren cómo se expande, y no podíamos conseguir inflación. Ustedes vieron en el gráfico anterior cómo la inflación entre el 2008 y el 2020 seguía con presiones. Esto, si ustedes me hubieran preguntado a mí, si ustedes le hubieran preguntado a cualquier economista, mira, vamos a tener una expansión del dinero histórica que es 50 veces más grande que lo que jamás hemos visto, todos les habríamos dicho, se viene una enorme inflación. Pero, Cecilia, si tú vuelves de nuevo a la de la inflación, que eras 2 slides antes, pero como pueden ver ustedes, miren, entre el 2008 y el 2020, la inflación no subía. Esto es una de las grandes preguntas que nos hacíamos. ¿Por qué no hay inflación? Y vamos a decir, ve bien, y es lo que en cierta medida sorprendió al Banco Central después de la pandemia. El Banco Central de Estados Unidos se sentía muy cómodo, porque decía, yo he emitido y no puedo conseguir inflación. Cuando vino el COVID, hicieron lo mismo y miren, ¡pum!, saltó la inflación. Y saltó la inflación en todo el mundo. Ahora, ¿por qué? Y voy a hablar, ¿por qué no subió la inflación? ¿Por qué no subió antes y por qué no subió después? La verdad es que no hay una serie, hay múltiples respuestas. Todos los economistas tienen su propia visión. Yo personalmente, cuando nos pensábamos mucho esto, ¿por qué las tasas de interés tienen que ser tan bajas? ¿Por qué no hay inflación? ¿Por qué los bancos centrales inyectan y no podemos salir? Hasta que yo la explicación más interesante que me hizo sentido en muchas dimensiones fue una explicación de Larry Summers. Larry Summers fue presidente de Harvard, Larry Summers es profesor de economía de Harvard, fue secretario del Tesoro de Clinton, es uno de los intelectuales más poderosos del mundo en que yo opero. Y Larry Summers dice una cosa, dice, mira, nosotros para entender lo que ha pasado, no tenemos que ver ninguno de estos modelos nuevos, no hay ningún modelo, llevamos 30 años con macroeconomía todos los días y no. Yo creo que tenemos que buscar la solución en algo que pasó en una situación similar, que pasó después de la Gran Depresión. Así como después de la crisis financiera tuvimos este periodo, después de la Gran Depresión hubo un periodo similar, en donde las tasas de interés eran muy bajas y supuestamente cuando la tasa de interés baja, la demanda por inversión aumenta. ¿Se acuerdan que la curva tiene una pendiente negativa? Entonces, debería haber más demanda, pero no lo había. Y aquí, Larry Summers
plantea lo que se había planteado justo después de la Gran Depresión, que es lo que se vino a llamar secular stagnation, estagnación secular. Y la idea detrás de eso es que la inversión había caído a un nivel bajo en donde el equilibrio que había entre inversión y ahorro requería de tasas de interés posiblemente negativas, posiblemente cercanas al cero. Entonces, a pesar de que la tasa de interés caía, no caía lo suficiente para aumentar la demanda, para aumentar la inversión y para aumentar la demanda en la economía. Entonces, es por eso que a pesar de que la tasa era cero, a pesar de que inyectaban, no era suficiente para aumentar la demanda, la inversión, lo necesario. ¿Y por qué no era lo suficiente? Hay muchas explicaciones para esto. Una de ellas también tiene que ver con tecnología, que es interesante, porque Larry Summers dice ahí, mira, hoy, en el 2023, yo comparo con el 2000, para comprar una computadora que tenía el mismo poder de computación que tiene un iPhone, básicamente, una empresa tenía que gastar 25 millones de dólares. 25 millones de dólares. Entonces, hoy, si va a comprar ese nivel de poder computacional y va a pedir plata prestada, antes necesitaba pedir prestado 25 millones de dólares, hoy necesita $1.000. Entonces, por eso la demanda por fondos cayó en forma muy importante. Es una de las razones. Pero el punto central que yo les quiero comunicar es que en este periodo, la inversión era muy baja, a pesar de los esfuerzos de los bancos centrales por tratar de subirla bajando la tasa de interés. Ahora, en el año, en el periodo de secular stagnation original, ese periodo se interrumpe y pasamos un periodo de tasas más altas y un periodo de tasas de inflación más alta. Se interrumpe con la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa ahí? Viene un estímulo fiscal dramático. No solamente el Banco Central bajó la tasa, sino que el estímulo fiscal, el gobierno gastó enormes cantidades para lograr, para la guerra. Ahora, si nosotros vemos lo que pasó con la pandemia, no solamente el Banco Central trabajó en esta oportunidad, sino que el gobierno gastó una magnitud similar a lo que habían gastado en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos gastó fiscalmente más que en la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo hizo de forma que tenía un impacto muy directo en la gente. Les mandó cheques y mandó cheques. Entonces, eso hizo que aumentara el gasto dramáticamente de las personas. Entonces, antes de la pandemia, bajábamos la tasa de interés a cero y no respondía la economía, porque las empresas no aumentaban su inversión. En esta oportunidad le dieron tanta plata a la gente y la gente salió a comprar de todo, absolutamente de todo. Y eso es lo que le da un impulso a la inversión, porque la gente salió a comprar de todo en circunstancias en que la economía no podía responder porque estábamos con la crisis de la pandemia, con los problemas de producir autos, de producir todas las cosas. Entonces, este shock es en cierta forma lo que se diferencia con el anterior. Después de la crisis financiera, los gobiernos solamente utilizaron política monetaria. Después de la crisis financiera, usaron política fiscal, también le agregaron. Y eso tuvo un impacto muy, muy fuerte. Aquí ven ustedes la tasa amarilla, la tasa celeste es la tasa del bono del Tesoro americano. Sigamos a la próxima de la inflación. Sigamos la próxima, por favor. A ver. Ahora voy a hacer un cambio. Aquí lo que voy a hacer, voy a hablar en tasas reales. Anterior era tasas nominales. Esto es lo mismo que indexados a la UEF. ¿Ya? Y aquí ven ustedes la tasa real de Estados Unidos, indexada a la UEF. Y es la azulita. La tasa amarilla, la tasa verde, esa tasa es la de política monetaria, es la de un día. ¿Se acuerdan que yo les dije que empezamos con la tasa a un día y íbamos agregando riesgos, agregamos el tiempo? Aquí tienen ustedes la tasa a un día y tienen la tasa a 10 años. Ahora, en términos reales, estos reales,
la tasa del gobierno, no la otra. Como pueden ver ustedes, miren ustedes la tasa real, básicamente entre el 2008 y el 2012. Esto es el peor periodo. Estábamos con tasas reales negativas. Esto es a 10 años, es decir, yo le podía prestar plata al gobierno americano, seguro, 100% seguro, que me iba a devolver menos plata que lo que yo le estaba prestando. La verdad que como economistas antiguamente, cuando yo recién pensamos que esto no era posible, que hubiera tasas reales negativas. Pero ustedes pueden ver que en todo este periodo la tasa real sigue siendo negativa y se acentúa, y en el periodo de la pandemia cae a niveles negativos todavía más altos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Desde el 2021 se vuelve a disparar la tasa real hacia arriba. Y la pregunta es, ¿vamos a continuar con esta tasa real a 10 años de Estados Unidos alrededor de 1,5 o cercana al 2? ¿O vamos a volver al mundo que tuvimos entre el 2008 y el 2020? Que es la pregunta que se hace para este semestre. Vamos a la próxima, por favor. En la próxima, ya la pasamos. ¿Qué piensan los mercados que va a pasar? Esto voy a ir un poquitito más rápido. Nosotros siempre miramos a los mercados que nos están diciendo. Los mercados piensan que la tasa de interés en Estados Unidos ya está llegando a un pic, que no va a subir mucho más. Ustedes tienen aquí básicamente la diferencia entre el bono de Estados Unidos, la tasa a 10 años y la tasa a 2. Como yo les decía, normalmente por prestar a más largo plazo, yo exijo una tasa más alta. ¿No es verdad? Por lo tanto, la tasa a 2 años debería ser más baja la tasa a 10 años. Ahora, en este gráfico, yo tengo la línea verde, esta, les muestra el diferencial entre la tasa a 10 y la tasa a 2. Y ven ustedes que fluctúa bastantemente. Y en este momento, como pueden ver ustedes, la tasa a 10 años está casi 1% más abajo que la tasa a 2. O sea, está lo que llamamos una curva invertida. ¿Por qué está invertida esta curva? Porque básicamente los mercados piensan que la tasa a 10 años se va a mantener más o menos en donde está, pero la tasa de corto plazo, la que está más influenciada por el Federal Reserve, va a tender a bajar. ¿Por qué va a tender a bajar? Porque el FED eventualmente se va a enfrentar a una pequeña recesión, o va a detener la inflación, o van a pasar muchos factores, pero el Federal Reserve va a bajar y la tasa a 2 va a converger hacia la tasa a 10. Entonces, estamos en un periodo bastante excepcional. Por lo general, estos periodos de inversión de la tasa de interés anuncian una recesión. Miren ustedes, si van al comienzo de este gráfico, ustedes ven que muy al comienzo estaba en negativa y prácticamente un año después, un poquito después de cuando comienza el gráfico, ustedes tienen una luz grisecita más livianita. Eso es una recesión. Lo mismo pasa en el 2005. Ahí tienen ustedes en el 2005 que estuvimos en un periodo en donde la tasa 10 era más baja que la de 2 y un periodo después también entramos en una recesión. Los mercados se adelantan, los mercados anticipan a qué es lo que va a pasar. Pero en esta oportunidad llevamos bastante tiempo y no ha habido recesión. Pero el mensaje es que los mercados piensan que estamos llegando a un pic de tasas y que de ahora en adelante el Fed se va a mantener y que después va a tener que cortar la tasa de interés. Vamos a la próxima, por favor. Ahora, aquí está mi visión muy a largo plazo, muy de lo que va a pasar en el mundo hacia adelante, porque la pregunta es, ¿volvemos a la tasa cero? Yo creo que en los próximos años, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una fuerte demanda por fondos en Estados Unidos, Europa, también lo ven ustedes en Chile, por la transición energética. Hay muchísima inversión para salirse de el consumo de carbono a energías que no emiten carbono. Y eso está generando demanda por fondo. El segundo punto, que no lo he nombrado, y esto sí que es muy importante y que es un determinante, son los déficits fiscales de Estados Unidos. Esa gran expansión del gasto público de Estados Unidos le subió el stock de la deuda y además
generó gastos a futuros que han aumentado la administración de Biden, y tenemos en Estados Unidos una posición fiscal muy, muy mala. Estamos con una economía que está en empleo, full empleo, el desempleo es 3,6% en Estados Unidos, llevamos varios años creciendo, y el déficit este año va a ser cercano al 7% de producto. El gobierno, tiene una oficina, que la verdad que es el Estado, que es la oficina del Congreso de Números Fiscales, que es una oficina independiente que hace las proyecciones, que se llama el Congressional Budget Office, y hace estimaciones para los próximos 10 años. Y las estimaciones son que la deuda va a aumentar de 100, 110 a unos 120% de producto. Pero hay algo más grave, que es lo siguiente. Y el gobierno, ellos piensan que hacia el 2033 el déficit fiscal va a seguir en niveles del 7%. Mi estimación es que eso es muy bajo, porque los supuestos detrás de esto son muy, muy, muy optimistas. Ellos presumen que la tasa de interés cae a los niveles anteriores, casi al 1,5% en términos nominales. Ellos presumen que el gasto militar sigue bajando en circunstancias que, en términos históricos, el gasto militar en Estados Unidos está muy bajo como porcentaje de producto, y tenemos la gran competencia de China y los problemas con Rusia. Eso no va a pasar. Tienen supuestos muy optimistas en términos de crecimiento y productividad. Entonces, muy fácilmente tú llegas a déficit en Estados Unidos en una década que van a ser del 10% de producto. Y lo que te dice que, y eso lo tienen que financiar, van a seguir demandando deuda. Entonces, esto es una de las grandes incógnitas, cómo resuelven la situación fiscal de Estados Unidos, que es muy mala. Y déjenme decirle cuáles son las razones, cuáles son las dos principales razones por las cuales es muy mala. Y tienen que ver con la llamada seguridad social. Un punto aquí es lo que se llama el Social Security System, que es el sistema de pensiones de reparto. Al sistema de pensiones de reparto de Estados Unidos se le acaba el dinero, se le acaba lo que ellos han ahorrado en el 2033. Actualmente lo que ellos gastan, y hasta el 2033 va a ser, es ellos pagan en pensiones 23% más de lo que recolectan. Y eso, la plata que hay ahí, que se había acumulado durante los últimos años, se agota en el 2033. Entonces, ellos ahí tienen un tema muy complicado. La segunda pata, que es casi peor, es el sistema de seguridad de salud, que es lo que se llama Medicare, que es cuando la gente se jubila a los 65 años, tú puedes comprar seguro de salud, el gobierno te lo da, y estos seguros de salud no están calibrados por el riesgo de las personas, por lo tanto, básicamente, esos sistemas de salud se financian con los jóvenes que están sanos, poniendo la plata y cuando ellos sean. Pero la dinámica demográfica te lleva al mismo problema que tienes con la seguridad social. Ahora, lo más grave, que el Medicare se le acaba la plata en 3 años más. Entonces, la situación fiscal de Estados Unidos es sumamente compleja y vamos a tener que ver cómo se resuelve. Entonces, todos estos... y el nearshoring. Esto tiene que ver con lo que ocurrió a la salida de la guerra, y es que los americanos y los europeos se dieron cuenta que eran excesivamente dependientes de China y están tratando de traer inversiones hacia países amigos, hacia países cercanos. Le dicen friendshoring hoy en día. Entonces, por una parte hay una oportunidad extraordinaria para América Latina, porque América Latina tiene todos los ingredientes que se necesitan en este ambiente. Tienen agricultura, tienen energía, tenemos todas estas cosas. Pero hay un enorme aumento en de un gran número de empresas que sus inversiones marginales o sus inversiones las están trayendo hacia estos países. Esto también está generando demanda por ahorros. Entonces, todos estos factores en los próximos años yo creo que van a aumentar la demanda por ahorro, la demanda por esos fondos, y van a hacer que la tasa de interés se mantenga a niveles relativamente altos. A largo plazo seguimos con los problemas de demografía. Déjeme decirle un pequeño punto aquí nomás que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. La verdad es que yo creo que nadie tiene una idea clara cómo va a impactar la inteligencia artificial.
nadie sabe exactamente cómo la vamos a usar, qué es lo que implica en términos de productividad, pero hay enorme expectativa de que pueda aumentar la productividad dramáticamente. Entonces, por una parte, va a aumentar la demanda por ahorro, porque las empresas van a invertir más, pero por otra, va a aumentar muchísimo el producto. Y como verán ustedes, el crecimiento es un gran determinante. Entonces, hay mucha expectativa de que a lo mejor nos salvamos de esta difícil situación fiscal que tienen estos países porque vamos a crecer mucho más rápido por la inteligencia artificial. Yo tengo mis serias dudas. La verdad, no es que tenga dudas, no lo sé y creo que nadie sabe cómo va a impactar la inteligencia artificial. Vamos a la próxima, por favor, porque me voy a meter en el tema de... vamos ahora a ver, veamos cómo afecta esto a los países. Y esto quiero darle un mensaje muy claro que van a ver ustedes. Y es que la solvencia, los países quiebran, no quiebran, hoy ya no quiebran, pero porque la solución para los países es inflación. Pero déjenme decirles cuáles son los determinantes, ¿no es verdad? Y qué es lo que el mensaje que quiero que se lleven, y lo van a ver ustedes en una ecuación muy simple, es que lo más importante es la relación entre el crecimiento y la tasa de interés de un país. Eso es un determinante clave. Entonces, nosotros estamos permanentemente comparando la tasa de crecimiento sostenible con la tasa de interés de mediano plazo, 10 años, 5 o 10 años. La próxima es la capacidad de controlar el gasto público y finalmente cómo afectará la productividad. Esto va a determinar si los países son solventes o no. Vamos a la próxima página, por favor. Y no quiero que se asusten con una ecuación muy simple, la van a entender muy simple. Esto nos muestra la trayectoria de la deuda como porcentaje del producto. Es decir, cuánta deuda tenemos en relación al producto. Y esto es un indicador muy incompleto, porque por una parte compara deuda que es un stock, una cantidad fija, versus un flujo que es ¿no verdad? El producto. Pero vamos viendo. Eso que dice ahí, voy a tapar, miren a la izquierda del signo igual. ¿Qué es esa DT? Eso nos dice, hoy día, en tiempo cero, gracias Cecilia, muchas gracias. Ahí nos dice, en tiempo cero, esta es la deuda hoy como porcentaje del producto. ¿Y cómo llego a esta deuda? Vamos a la próxima página. Esta deuda hoy es igual a la deuda que tenía ayer. Y voy a asumir al extremo derecho, dice balance primario. Ese es, es básicamente el balance fiscal. Voy a asumir que eso es cero. Asumamos que eso es cero. Entonces, la deuda de hoy es igual a la deuda que yo tenía ayer multiplicada por este factor. 1 más R, que es 1 más la tasa de interés, dividido por 1 más G, que es la tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque la deuda crece a la tasa de interés y la economía crece a la tasa de crecimiento. Ahora, miren ustedes, si G es mayor que R, ¿verdad? Este cociente es menor que 1. Pónganle 0,9, 0,98, lo que ustedes quieran. Entonces, la deuda ayer multiplicada por 0,98, 0, nos da un número que es inferior. La deuda de hoy va a ser inferior porque estamos multiplicando por un número menor a 1. Entonces, en la medida que G es mayor que R, la deuda hoy va a ser menor que la deuda ayer. Es muy simple, esto es matemática. Yo puedo agregarle a esta ecuación otros factores porque no incluye la deuda en moneda extranjera. Tendría que poner la tasa externa más una posible devaluación, etcétera, etcétera. Pero esto es muy, muy simple. El mensaje es que el determinante posiblemente más importante es la relación entre R y G. Ahora, G es muy importante por otra razón también, porque ustedes, el próximo término que tienen ahí es el déficit, ¿verdad? Yo también tengo. Ahora, este es el déficit primario. Este es el déficit antes de los pagos de intereses, ¿ya? Porque el otro déficit me aumenta a R. Entonces, este es el déficit antes de los pagos de intereses que tengo yo. Sí, y aquí es en donde el crecimiento entra también, porque en la medida que una economía crece más rápido, el déficit tiende a ser menor, tiendo a generar más aumentos en ingresos de impuestos porque hay más actividad, porque hay más empleo formal, porque la gente pasa de tasas en los países con sistemas progresivos, pasan de una tasa de impuestos más baja a una más alta. Entonces, el crecimiento me afecta por el primer factor y me afecta por el segundo. Entonces, para poder ser solventes,
tenemos que enfocarnos en el crecimiento. Es la clave porque es lo que hace que DTSA vaya cayendo y no subiendo. ¿Ya? Ese es el punto central de mi mensaje acá. Si quieren, después lo podemos hablar. Pero si pudiera dejarlos con una idea, perdón, son dos ideas, es que determinante central para la solvencia del país es la relación en la tasa de interés y la tasa de crecimiento, pero el crecimiento es todavía más importante porque también afecta la situación fiscal. Los países por lo general tienen déficit cuando están en recesión y la situación fiscal mejora, y por eso hacemos lo que se llama el déficit que no es cíclico. Pero un país que crece sostenidamente va a ir aumentando y va a tener uno mejor. Nosotros como Chile tuvimos los superávit fiscales en los mejores años cuando crecíamos a tasas muy altas. Esto es bastante universal. Así que esto, por favor, llévenselo con ustedes como uno de los mensajes centrales. Comparen la tasa de crecimiento con la tasa de interés. Vamos al próximo, por favor. Ya estoy a punto de terminar, he hablado mucho. Ahora, yo les hablé un poquitito a ustedes de que la deuda como porcentaje del producto no era tan buen indicador, porque comparaba dos cosas, un stock con un flujo. Miren ustedes lo siguiente, aquí tienen ustedes la deuda de Estados Unidos como porcentaje del PGB, ¿ya? Y ven cómo aumenta. Miren un punto curioso. A partir del 2020, la deuda como porcentaje del producto cae. A pesar de que Estados Unidos hizo un aumento fiscal muy grande, aumentó el gasto en forma muy importante y tuvimos un déficit. ¿Por qué la deuda cae? En el caso de Estados Unidos cae porque prácticamente toda la deuda no está indexada a la inflación. Entonces, los americanos, como pueden ver ustedes, inflaron gran parte de la emisión de deuda con inflación, la sorpresa inflacionaria, y por eso les cayó. La inflación en países que no tienen deuda indexada a la inflación, como es el caso chileno, ayuda a bajar el nivel de deuda. Es uno de los problemas al endeudamiento. Así que recuérdense de esto. Ahora, el otro punto que les iba a mostrar es, veamos lo siguiente. Miren ustedes cuánto era la deuda como porcentaje del PGB en 1995. En 1995 era un poquito, era en el 95, más atrás. La deuda era 60% del PGB, una cosa así, y sube, esta es la deuda bruta, 120, se duplica el stock. Pero vamos a la próxima, esto, lo que tengo aquí yo, es cuánto gastó Estados Unidos como porcentaje del producto en pagar esa deuda. ¿Cuánto eran los costos de intereses? Y miren ustedes cómo desde el 95, en donde era más del 3%, cae, y hoy es 1,87%, es sustancialmente bajo, a pesar de que la deuda aumentó. Y este es el efecto de la tasa de interés. Esta es la razón por la cual la tasa de interés es tan importante. Estados Unidos se endeudó mucho, pero la tasa de interés cayó. Entonces, la tasa de interés es sumamente importante para también determinar cuánto va a ser el costo final de la deuda. Es casi más importante que el mundo, porque miren ustedes, la deuda se aumentó en un doble y sin embargo, el pago en tasas de interés de Estados Unidos es más bajo que lo que era en 1995. Entonces, por eso la tasa de interés es tan importante. Así que los mensajes míos son, vean la relación entre tasas de interés, crecimiento y el déficit primario. Pero la tasa de interés es clave para saber si vamos a ser solventes o no. Ahora, esto, como ven en los dos gráficos, esto no es totalmente completo. Porque antes de pasar a la próxima, para determinar la solvencia de un país o de una persona, no solamente me interesa ver sus ingresos, su deuda, cuánto paga en interés como porcentaje de sus ingresos y cuánto tiene deuda, sino qué activos tiene la persona. Si Cecilia y Javier me prestan $10,000 o cierta cantidad de dinero, o se la prestan a dos personas, las dos personas tienen el mismo ingreso, pero una persona tiene una tierra que vale, no sé, $1,000,000, ciertamente la persona que tiene la tierra es más solvente que la que solamente tiene su ingreso. Entonces, cuando nosotros vemos en un país la deuda, el stock de deuda, deberíamos ver también el stock de activos, el stock de cuántos activos tienen para compensar esa deuda. Ningún país, salvo Nueva Zelanda,
hacen un balance como una empresa de todos los activos del Estado y de todos los pasivos del Estado. Nadie lo hace, hacer un ejercicio maravilloso, muy importante, pero nadie lo hace y por eso terminamos con nuestras cosas. Déjenme decirle cuál es el activo más importante que tienen los países. Por lo general, el activo más importante que tienen los países es el flujo futuro, el valor presente de los flujos futuros por recaudación de impuestos. Eso es un activo principal que tienen los países. Ahora, vamos a la próxima, Cecilia, y no les voy a pedir que se aprendan esto de memoria, y no se los pediría. Esto es uno de los modelos más complejos que se usan para ver la solvencia mirando los activos y los pasivos, no solamente los flujos o deuda, todo. Y esto se desarrolló para empresas, esto es lo que se llama el Merton Model de crédito, y intuitivamente les voy a decir lo siguiente, para que lo vean intuitivamente. Los activos están a la izquierda, dice assets. Supónganse que ustedes son y el nivel de deuda es ahí la D, ese es el nivel de deuda, ¿ya? Ahora, los activos, la recaudación, que es el principal activo de un país, no es constante, sube y baja. Si baja el precio del cobre, recibimos menos. Si sube, imagínense ustedes un país como Venezuela, en donde el 90% de los ingresos vienen del petróleo. En ese caso, en el caso de Venezuela, cae el precio del petróleo a la mitad y a ellos le caen los ingresos a la mitad. Ahora, ¿cuándo es un país insolvente o cuándo es una persona insolvente? Si yo debo 100 y tengo un activo que vale 150, supóngase que pido un préstamo por un año. Pido 100 y mi activo vale 150. Al cabo de un año, el banco ve que yo soy solvente y me va a renovar el préstamo. ¿Qué es lo que ocurre normalmente con los países? Van renovando su deuda. Ahora, si yo debo 100, pero mi activo vale 50, yo le voy a decir a la persona, ¿sabes qué? No te pago los 100, toma mi activo, quédate con mi activo. Es lo que pasa con las casas en Estados Unidos, que es lo que pasó en la crisis financiera. Los bancos les habían prestado $100,000 a una persona para que se comprara una casa. De repente esa casa cayó de 100,000, valía la mitad, valía $50,000 y la gente dijo, yo no voy a poner los otros 50, quédate con mi casa. Entonces, en términos de este gráfico complejo acá, ustedes ven entre esa banda en donde dice A0, el activo, eso es el valor que puede tener el activo. Si sufriera un shock y cae por debajo de la línea roja, por debajo de la deuda, es la casa que antes valía 150, ahora vale 80, y ahí es en donde entro en default. Ahora, yo tengo una distribución, que es esa distribución normal que pueden ver ustedes, de la volatilidad del activo, y ahí eso es solamente para mostrarle un poquito a ustedes el tipo de modelos que se usan en mercados para determinar la probabilidad de default de alguna empresa. Esto, como se llama, es el Merton Model, no se lo tienen que apretar, pero lo quería agregar un poquito para que vean el tipo de cosas que se hacen. Y hay toda una industria alrededor de esto, porque que se llama la estructura de arbitraje de capital, porque esto también te da la relación entre el valor del activo, cuánto valía entre las acciones y la deuda de una empresa. Pero esto es un elemento. Entonces, es por eso, en nuestro caso, el determinante de ese A0, en gran medida un importante es el precio del cobre. En algunos países es mucho. Hay otros países, como Japón, como Estados Unidos, en donde la volatilidad del activo es prácticamente cero. Reciben prácticamente todos los mismos años y tienen mucha riqueza, entonces por eso la probabilidad de default es más baja. ¿Sabes qué? Son exactamente las 10, ha pasado una hora y la voy a dejar ahí. Disculpen si Gracias, me José Luis. extendí un poquitito. No, perfecto, Las José Luis. conclusiones las pueden ver ustedes, o sea, Sí, ya se las dije varias veces. Ahora, quiero enfatizar sí, adelante, que adelante. la pregunta original, que no estaba ahí, decía, ¿cómo se soluciona? ¿Quién paga? Si no controlan los déficits fiscales, quien va a pagar va a ser la población con mayor inflación. Aquí esto es clave. Si no controlan en los países desarrollados los déficits, quien va a pagar es la población con mayor inflación. Entonces, yo creo que si controlan la situación fiscal y si tenemos más crecimiento, vamos a estar bien. Si no, el riesgo va a ser inflación. Perfecto. José Luis, muchas gracias. Súper interesante la presentación. Ahora vamos a dar espacio a las preguntas, pero